iniciar la solución de este problema, tenemos que entender los distintos componentes y modelar las clases que vamos a necesitar. Sabemos que se quiere tener un controlador capaz de acceder a los interruptores de distintos aparatos, es decir, que el controlador podrá encender y apagar distintos aparatos. Es por esto que decimos que el controlador es una especialización de la clase ArrayList de aparatos, es decir, que va a tener todas las funcionalidades de ArrayList en sí mismo. Además, va a tener un atributo de alias de tipo string que va a contener el nombre, por ejemplo, en casa. También vamos a tener una clase abstracta aparato, de la cual van a heredar dos tipos de aparatos. La clase aparato se declara abstracta, ya que no se espera hayan instancias de ella, sino de sus clases hijas. Notemos aquí que interruptor es una interfaz que implementa interfaz, declara dos métodos, encender y apagar. Estos métodos deberán ser implementados por las clases hijas de aparato. Es decir, que se deberán implementar los métodos de encender y apagar para las clases aparato termorregulable, aparato con modalidades y aparato con señal. La clase abstracta aparato solamente tiene un nombre de tipo string, una marca también de tipo string y un estado de tipo boolean. Al extender las clases hijas de la clase madre aparato, estas también tendrán los atributos nombre, marca y estado, pero además tendrán comportamientos y atributos distintos. Por ejemplo, en aparato termorregulable vamos a tener una temperatura mínima, una máxima y una actual. Un aparato termorregulable podría ser, por ejemplo, el horno o la cocina, incluso el aire acondicionado. Un aparato con modalidades, en cambio, va a tener una serie de modalidades y una modalidad actual. Las modalidades podrían ser, por ejemplo, las modalidades de lavado de una lavadora. Un aparato con señal, en cambio, va a tener asociado un atributo señales que es un arreglo de números flotantes, que podrían ser, por ejemplo, canales de televisión o estaciones de radio. Además, se tiene una señal actual que diría a qué señal sintoniza el aparato. A partir de esto, podemos empezar la programación de nuestra solución. Una vez esté bien definida la estructura que queremos darle a nuestro proyecto, podemos empezar con la programación. En este caso, voy a programar a partir del IDE Eclipse. En el contexto de Eclipse, voy a crear un nuevo proyecto, Java, que vamos a llamar Casa Inteligente. Si notamos, estamos utilizando la versión 11 de Java. No es necesario que creemos un módulo. Y ya tendríamos la biblioteca de Java 11 y una carpeta para incluir nuestras clases. Tiene sentido empezar por escribir la interfaz interruptor. ¿Por qué la interfaz interruptor? Porque nuestra clase abstracta aparato va a implementar los métodos que deberían estar declarados primero en la clase interruptor. Entonces, un buen punto de partida es crear una nueva interfaz llamada interruptor. Esta interfaz tendría la declaración de dos métodos abstractos, es decir, dos métodos sin implementación, que van a ser los métodos de encender y apagar. Vamos a declarar los métodos públicos
abstractos y void. No van a recibir ningún parámetro. De esta forma declaramos ambos métodos y de ahora en adelante cualquier clase que implemente esta interfaz deberá incluir el cuerpo de estos métodos o deberá implementarlos. Salvamos y podemos continuar declarando una clase abstracta aparato. En Eclipse, para declarar una clase abstracta podemos incluir abstract en los modificadores y él va a escribirlo automáticamente. Aquí tendríamos aparato. Aparato va a tener tres atributos principales: nombre, marca y estado. Además, resulta de gran utilidad incluir un atributo de identificación. Además, para que cada aparato que se cree tenga su propio identificador, vamos a crear una variable estática de tipo entero que se va a ir incrementando cada vez que se cree un nuevo aparato. Vamos a inicializarla en 0. Ahí nos está marcando que no ha sido utilizada y vamos a declarar los otros atributos que se habían acordado: nombre, marca y estado. Y vamos a proceder a generar el método constructor. Vamos a agregar además el atributo de ID. Y en el momento de crear una nueva instancia de aparato, vamos a decir que el ID va a ser contador aparatos más 1. Y además vamos a hacer que contador aparatos se sume en 1. Esto lo podemos hacer utilizando más contador aparatos. Además, vamos a sobreescribir el método toString. Para esto podemos utilizar también Eclipse para hacerlo de forma automática y podríamos incluir todos los atributos, aunque yo preferiría hacerlo de manera manual. Vamos a tener una situación especial aquí y es que no queremos imprimir true y false en el estado, sino que vamos a querer imprimir on si el estado es igual a true y off si el estado es igual a false. Para esto, en el toString vamos a declarar una variable local de tipo string, que va a ser el texto. Vamos a igualarla a el atributo de ID, un espacio, el atributo de nombre, de nuevo espacio, la marca, y vamos a hacer una condición en la que decimos si el estado es igual a true, if estado, entonces le vamos a agregar a texto
la palabra on. En caso contrario, vamos a agregarle y no vamos a retornar esta cadena de caracteres, sino que vamos a retornar la variable local extra. Hasta este punto tenemos una clase con ciertos atributos, tenemos un método constructor y sobreescribimos el método toString. Además, vamos a decir que aparato va a implementar la clase interruptor. Al ser aparato una clase abstracta, no necesita implementar los métodos de interruptor obligatoriamente, pero lo vamos a hacer de todas formas para que esto no sea de utilidad en las clases hijas de aparato. Entonces vamos a hacer un método void encender y un método void apagar. El método encender lo que va a hacer es tomar el estado e igualarlo a true, y el método apagar va a tomar el estado e igualarlo a false. Aquí podríamos hacer un cambio y no incluir a la variable estado en el constructor, sino que decir que por defecto, cuando se crea la instancia, el estado va a ser false. Es decir, cuando se crea un aparato, va a estar por defecto apagado. Para poder crear instancias de clase, necesitamos primero declarar las clases concretas de los distintos tipos de aparato. Habíamos dicho aparato termorregulable, aparato con señal y aparato con modalidades. ¿Por qué no podemos crear una instancia de la clase aparato? Porque esta es una clase abstracta, es decir, que no pueden haber instancias de la misma. Entonces vamos a proceder a crear las distintas clases hijas. Entonces vamos al proyecto, creamos una nueva clase. Esta no va a ser abstracta y va a ser primeramente el aparato termorregulable. Vamos a tener además aparato con señal. Y por último, aparato con modalidad. Es importante que se tome en cuenta que estas tres clases van a ser clases hijas de aparato. ¿Cómo decimos esto en Java? Vamos a decir que las clases extienden de aparato. Extends aparato. Y esto para cada una de las clases hijas. Notemos que ya nos está resaltando un problema y nos dice que hace falta el constructor. ¿Por qué? Porque la clase madre tiene un constructor con dos strings, nombre y madre. Nosotros no vamos a hacer el constructor todavía porque primero queremos definir los atributos adicionales que va a tener la clase. En este caso, por convención siempre los escribimos
privados y vamos a tener 3 enteros. Temperatura mínima. Temperatura máxima y temperatura actual. A partir de esto, podríamos decir que queremos crear un método constructor. Podemos hacer clic derecho, Source y crear un constructor. Si lo ven de forma automática, se van a incluir el nombre y la marca, que son atributos de la clase madre, para poder llamar al constructor de la clase madre por medio de la palabra reservada super. Además, se incluyen nuestros nuevos atributos de temperatura mínima, máxima y temperatura actual. Perfecto. Además, vamos a querer sobreescribir los métodos de encender y apagar, porque ahora no solamente vamos a decir que el estado es true cuando se enciende, sino que además, por ejemplo, vamos a definir una temperatura actual a partir de las temperaturas mínima y máxima ingresadas, dando un valor intermedio entre ambas. Y vamos a cambiar un poco el mensaje que se imprime. Entonces, se puede hacer manualmente o de nuevo utilizar source y decir que vamos a sobreescribir apagar y encender. Perfecto, aquí tendríamos que encender, lo que hace es llamar al método de encender de la clase madre. Esto quiere decir que cuando llamemos al método de encender desde un aparato termorregulable, lo primero que va a hacer es decir que el estado es true. Muy bien por ahí. De la misma manera va a funcionar con apagar, pero además vamos a querer definir que la temperatura de encendido del aparato va a ser la temperatura mínima más la máxima entre 2 para obtener un valor medio. Entonces decimos this temperatura actual es igual a temperatura mínima más temperatura máxima, y esto lo vamos a dividir entre 2. Perfecto. Además queremos imprimir un mensaje particular en el que se diga que se está imprimiendo Además, vamos a tener una impresión en consola que nos indique que el aparato está encendido, pero además la temperatura del mismo. Entonces decimos vamos a decir vamos a llamar al método toString, entonces nos va a decir nombre marca on en este caso, y además vamos a agregar un texto que nos podría decir con temperatura de podríamos inclusive poner grados. Y para apagar podríamos además llamar al método toString de la clase madre, de la clase aparato,
de modo que nos va a decir nombre, marca y off. Entonces llamamos además a super toString. A este punto ya podríamos crear una instancia de la clase aparato termorregulable, pero vamos a terminar de escribir primero las clases aparato con señal y aparato con modalidad. Aparato con señal va a servir para instanciar aparatos como televisores o radios que son capaces de sintonizar señales. Entonces van a tener un arreglo con una cantidad finita de posibles señales y una señal actual. Para esto, igual que siempre, vamos a declarar los atributos privados. En este caso vamos a tener un arreglo de números flotantes, señales, una señal actual, y podríamos además tener volumen, por ejemplo. De momento, y para mantener cierta simplicidad en el ejercicio, vamos a mantenernos únicamente con señales. Igual que en el ejemplo anterior, podemos generar de forma automática el constructor del aparato con señal y nos va a incluir los atributos de nombre y marca, ya que son necesarios para llamar al constructor de la clase madre. De nuevo, vamos a sobreescribir los métodos de encender y apagar. Podemos hacerlo de forma automática yendo a source. Y vamos a seleccionar apagar y encender únicamente. Lo primero que va a hacer es llamar a encender o apagar de la clase madre y posteriormente vamos a utilizar, en el caso de los aparatos con señales, vamos a decir que se va a encender en una señal aleatoria de todas las posibles señales. Para esto vamos a utilizar random. Importamos random de Java útil. Vamos entonces a generar un número aleatorio. Y vamos a decir que va a ser un número aleatorio entre 0 y el número o el largo de señales. Diríamos entonces que la señal actual va a ser igual a ese índice aleatorio de señales. Y vamos a imprimir el método toString de aparato más señal actual Para el método de apagar podríamos mantenerlo sencillo
imprimiendo solamente el toString de la clase madre. Perfecto.